Jesús de Nazaret. Damos gracias. Y entonces estamos diciendo que debemos nosotros estar atentos a esto, la necesidad que hay, la necesidad de fortalecerse, la necesidad de aprender, la necesidad de dominar la parte espiritual. Hay que aprender a dominar la mente, hay que aprender a dominar las emociones, hay que aprender a dominar todo. El dominio propio es la máxima expresión del fruto del Espíritu Santo, ¿no?, que nos da el carácter de Dios. Entonces vamos a continuar y miramos, estamos hablando acerca de las evidencias que nos indican el derecho que nosotros tenemos a la sanidad y a los milagros. Es la herencia. Vamos a hablar un poquito, aunque cortamos un poquito ahí la herencia para poder explicar otras partes. Voy a retomarlo, pero voy a retomarlo de una forma más, a leer más Biblia. Amén. A leer más Biblia, porque esto no es cuestión de sacar 2 o 3 versículos y podernos hablar una hora de conceptos humanos. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir primero a darnos cuenta cómo es la condición, por qué la enfermedad, ya lo hemos explicado. Vamos a retomar otra vez ese punto. Recuerde que hay promesas, ¿no? Hay promesas. Hay un gran debate en este último tiempo. Algunos creen que ya los milagros no existen, que ya las promesas de Dios no funcionan, que ya sí, y no funcionan, pero no funcionan porque Dios haya cambiado, sino porque la iglesia no está caminando en la dimensión espiritual que Dios manda, en la dimensión de obediencia, en caminar, andar en el Espíritu. Amén. Bendito Dios. Hay que dar por sanidad en los oídos. Bueno, no, la iglesia no está andando de esa dimensión. Entonces yo quiero explicarle un poco más lento, más despacio esta parte, porque hay una doctrina que llama la doctrina de la cesación. Esa doctrina, ¿en qué consiste? En que hay algunos que dicen que ya el Espíritu Santo no se mueve como al principio de la iglesia, porque en el principio el Espíritu Santo vino para testificar de Cristo, y que entonces cuando venga, ustedes serán mis testigos y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Sí, así dice la Biblia, pero eso no era para un tiempo, eso es para el tercer tiempo que viene desde el Pentecostés hasta que el Señor lleve la iglesia. Amén. Eso dice la Biblia, y me dice la Biblia que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces ya las iglesias están, muchos líderes, cuando hay problemas de la índole que estamos viviendo, entonces mandan los creyentes a los hospitales, a las clínicas, en la ambulancia y todo. Bueno, habrá momentos que hay necesidad. Lo primero que hay necesidad, y hemos puesto muchos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo para demostrar la sanidad y qué dice Dios acerca de esto. No es la conducta correcta, esa no es la conducta correcta. Yo recuerdo que leímos acerca de un hombre, el rey Asa, que en su enfermedad no buscó a Dios en los médicos y se murió. Eso no le gustó a Dios, ni tampoco consultar al Dios de Ecrón como Jeroboam, o sea, consultar otros dioses, hierbateros, brujos, hechiceros, toda esa cuestión. Dios, en él estamos hablando de que en él estamos completos, ¿no? Esa también estamos incompletos en esa enseñanza, pero tengo que ir así, tocando de a poco, para que usted pueda establecer en su mente, en su corazón, una verdad. Y hoy vamos a darle más a esto. Bueno, vamos a Génesis 3 en el versículo 15. Y vamos a mirar aquí. Ya sabemos que la enfermedad, la muerte entra por medio de la enfermedad. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado y con él la muerte, ¿no? Y se traspasó a todos los hombres. Tenemos aquí en el capítulo 3, versículo 15, una promesa de Dios. Cuando el hombre cae, digo hombre, se lo repito, no está hablando de Adán. El hombre es el ser humano. En la Biblia
Hombre se traduce como ser humano. Cuando dice varón y mujer, ya está hablando de masculino y femenino, género. Amén. Bueno, la palabra simiente se traduce como semilla, se traduce como descendencia, se traduce como familia, como prole. De esa forma se traduce. Es la palabra sera en hebreo, y en griego, en el Nuevo Testamento, es ¿cómo? Semen. Amén. Es una transliteración. Bueno, miremos aquí. Versículo 15. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 es el versículo que vamos a examinar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia, tu familia, tu prole, o tu semilla. Amén. Y dice, entre tu simiente, observe que está en singular, tu simiente. Amén. Y dice, y la simiente suya ¿de quién? La simiente de la mujer. ¿Cierto que sí? Esta te dirá en la cabeza. ¿Quién va a ir a quién? La simiente de la mujer va a ir en la cabeza a Satanás, o al diablo, o a la serpiente. Y tú le dirás en el calcañar. Una herida en el calcañar es una herida en el talón, lo que llaman talón de Aquiles, muy dolorosa. Y una herida en la cabeza es una herida de muerte. ¿Sí o no? Observemos aquí primero para que vamos desarrollando. Te dice, entre tus simientes, no dice tus simientes. De modo que cuando nosotros miramos qué es la simiente, que quiere decir semilla, quiere decir, ahora la semilla es los dólares, ¿no? La plata. No, la semilla es la palabra. Toda la Biblia dice que la semilla es la palabra. Fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros, dice Primera de Pedro. Amén. También dice la Biblia que salió el sembrador a sembrar, Mateo 13, Lucas 8, y entonces una semilla cayó a la orilla del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y luego explica, en Marcos capítulo 4, dice, la semilla es la palabra de Dios. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que el Hijo del Hombre es Cristo Jesús, y Él es el que siembra la semilla en el campo. El campo es el mundo, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién sembró la semilla? Cristo. Una semilla, no dice las semillas. Salió el sembrador a sembrar, y una semilla cayó a la orilla del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos, otra en buena tierra. Y luego la misma parábola lo explica, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla es la palabra. Entonces aquí tenemos que entender eso. Una pregunta, hermano. A ver. Entiendo ahí que dice la enemistad que Dios hace entre la serpiente y la mujer, ¿no? Enemistad, un enemigo. Está en la semilla, o sea, ¿cuál es la simiente? La semilla de Satanás, y cuál es la semilla de la mujer, y cuál es esa enemistad. Ya, para hoy. ¿Cuáles son esos hijos? Porque semillas que me dice que es prole, semen, ¿no? Descendencia, familia, prole. ¿Cuáles son esos hijos de Satanás y cuáles son los hijos de la mujer para estar en esa contienda continua? No viste el video que te dije que miraras. Ahí lo expliqué. Desde el domingo en la mañana que lo viniste. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Tenemos que lo va a repetir, lo va a decir más, por eso te dije que va a ir más amplio, más claro. Bueno, entonces dice la simiente, es la palabra. Ahora, ¿qué sucedió aquí en este capítulo 3?
La serpiente dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, de todo fruto que hay en el huerto. Dijo la mujer, dijo, no. Nosotros podemos comer, pero de este árbol, dijo Dios, ni lo tocaréis. Eso lo dijo Dios. Vamos a revisarlo. Eso está en el capítulo 3. Bueno, esto ya me puse a retroceder un poco más, pero vamos a hacer. Lo importante es que quede entendible. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, dejémoslo hasta allí. Vamos a mirar algunos aspectos aquí. La Biblia dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, bien lo toleráis. Entonces quiere decir que la mujer toleró a la serpiente, le dijera cosas que están en contra de la palabra. Dijo Dios, escuche bien. Miremos en la tentación del desierto al Señor Jesucristo. Viene la serpiente y le dice, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí está la enemistad. La simiente de la serpiente es el engaño. La simiente de la mujer es Cristo, es la verdad. La simiente de la serpiente es el anticristo. La simiente de la mujer es Cristo. Entonces hay una enemistad entre Cristo y el anticristo. Por eso el que no confiesa que Cristo es el Señor, ese es el mismo anticristo. Están engañando. Doctrinas, religiones y cosas. Pero no vamos a allá. Vamos a ir en orden aquí. Número 1. La semilla es la palabra. La palabra que recibió Eva era de que no iba a morir. La palabra que le dio el Señor era que sí iba a morir. Ahí hay una controversia, hay un enfrentamiento, hay una controversia allí. Ella optó por creer lo que ella quiso, lo que le pareció agradable a los ojos, que eso ya es tela de otro rollo. Entonces ella vio que era agradable a los ojos, entonces no todo lo que es agradable a los ojos es lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Bueno, paso seguido, entonces ya vienen los juicios de Dios acerca de todo esto, castigo por la desobediencia, pero da una promesa. O sea, dijo, el día que comas de esta árbol te mueres. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Ya explicamos esto. ¿La imagen cuál es? La de Cristo. Y la semejanza, la de Dios. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el único que tiene imagen es Cristo. Por eso Cristo se le llama el postrer Adán, haciendo referencia al Adán, porque como hombre venido del cielo, viene para obedecer todo, absolutamente todo lo que Dios estableció. Amén. Dentro de nosotros hay una controversia. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que cada uno de ellos quiere. Entonces la única manera de controlar la carne es haciendo la voluntad de Dios que nos inquieta con el Espíritu Santo. Y la única forma de frenar la obra del Espíritu Santo es andando en la carne.
Pero luego Pablo nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Así pues que la mente puesta en las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Entonces quiere decir yo insisto tanto con esto en la renovación de la mente. Tenemos que cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Uno puede pensar que el Señor es el hombre araña, ni Superman, ni que es el ángel Miguel, ni que es nada de eso. Jesucristo es Dios. Así lo dice la Biblia. Punto. Amén. Entonces ahora, observe. Ya hay una controversia. Había un solo reino, que era el reino de la luz. Ahora llegó Satanás, metió el engaño y se metió como una semilla. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. La fe de Dios la fe que produce Dios en el corazón del hombre, viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. De modo que cuando ustedes están predicando cosas que no están en la palabra, usted coge fe. Porque todo el mundo tiene fe, pero no la fe de Dios. Por eso Él le dice a los discípulos en Mateo capítulo 8, versículo 25, cuando van en la barca y entonces la tormenta, y dice, Maestro, el Señor, que nos ahogamos. Dijo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? Tener la fe de Dios. O sea, tengan la fe de Dios. Estén tranquilos, que aquí no va a pasar nada, aquí voy yo. Y donde está el Señor, no pasa nada. Hay un montón de enseñanzas así. Amén. Pues ahora quiero que le entremos a la simiente, a la semilla. Entonces la palabra es una semilla. Cuando usted le dice, alguien le dice, ¿cómo le parece que tomarse los orines es el remedio para el COVID? ¿Y usted lo cree? Porque alguien lo dijo. Alguien lo dijo. Y cuando yo le digo, no, si se enfermó hermanito, ni forma, hágame el favor a morir lejos. Entonces, eso dice la carne, el mundo, porque la carne es el sistema de afuera, el sistema que satisface esta. Pero Dios dice, no temáis que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Digo, póngale en las manos los enfermos para que se sanen. Pero tiene COVID, póngale en las manos los enfermos para que se sanen. El diablo le dice, te vas a contagiar. ¿Sí o no? La mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No le estoy mandando que vaya a tocar gente con COVID, porque eso no depende, eso es algo que tiene que ser producido por el Espíritu. La fe no la produce la fuerza, ni el mandato de un hombre, ni nada, ni la crítica, ni nada de esas cosas. Amén. Por eso tenemos que entender cuando le dicen a Pedro, que a los discípulos le dicen, Pedro y Juan, los amenazan, le dicen que no hablen más en el nombre de Jesucristo. Y él dice, un momentico, caballero, ustedes son muy buena gente, muy simpáticos, muy honorables y todo, pero ¿sabe qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la gente ha entendido esto mal y entonces se vuelven religiosos y no se someten a las autoridades. Nosotros nos tenemos que someter a toda autoridad porque la Biblia dice. ¿Sí o no? Entonces la autoridad dice, tiene que andar con el bozal, tiene que andar distanciamiento. Sí, pero si hay un enfermo, yo tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres. La ley de Dios supera la ley de Dios. Si mientras tú no vayas con ese pensamiento, no se meta a moverse, ni nada de esas cosas. Porque no funciona, porque esto es por fe. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe de Dios viene por el oír. Y la fe del mundo viene por oír muchas cosas.
En el mundo dicen el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y se acabó. No se acabó. La gente dice, mira, en lo único que yo creo es que me tengo que morir. ¿Sí o no? Pues yo digo que no. Que lo único fijo es la muerte. No. Porque la última generación de creyentes no se va a morir, va a ser arrebatada. Ni de modo que ni eso es seguro. Lo único seguro es la palabra. Amén. Bueno, entonces, no me distraiga más. Ahí sigo, pues. Ahora, la mujer Eva determina creer lo que dijo la serpiente y desechar lo que dijo Dios, aunque se lo dijo a través de Adán, indiscutiblemente. ¿Cierto que sí? Ella decidió creerle a la serpiente. Y la serpiente ya le metió a ella la semilla, porque la semilla es la palabra. Dios primero metió la verdad. Por eso cuando viene Cristo, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La serpiente dijo, no, yo soy el que te dice cómo es. Come que no te vas a morir. Dios dijo, si comes te morís. ¿A quién le cree usted? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Le dice, no dejando de congregarse. Bueno, no, yo oro en la casa, yo soy buena persona, yo hago esto. No dice eso la Biblia. Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Todo eso lo dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Qué dice el mundo? Dice cosas diferentes. ¿A quién le cree usted? ¿A quién le cree el creyente? ¿A quién le, entre comillas, creyente? ¿A quién le cree la persona? Lo que le satisfaga más, lo que le parezca mejor, o lo que le muestre más bonito, así como el entonces entra el engaño en la persona. Ya nosotros lo traemos, estamos muertos de delitos y pecados, porque somos la descendencia directa de esa parejita maravillosa que estaba en el Edén. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora viene Cristo, va a haber una enemistad. Ahora Dios va a mandar la semilla. ¿Por qué? Porque ya se perdió la verdad. No hay quien haga nada bueno, quien haga la verdad. Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos cayeron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Ahora vamos a irnos a Génesis, capítulo 12. Vamos a ver este proceso de la semilla. ¿Le quedó claro? La semilla es la palabra. Eva recibió el engaño como una verdad y se le metió allá dentro de su corazón, se le sembró el engaño. Como ella es la madre de todos los vivientes, entonces todos nosotros nacemos con el engaño en el corazón, llama naturaleza pecaminosa. Y entonces nacemos muertos en delitos y pecados porque la vida que la palabra que yo les he hablado es vida. ¿Sí o no? Las palabras que les he hablado son palabras de vida. Entonces ella recibió palabras de muerte, palabras de engaño. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? A ver, se lo leo. Esa de ahí yo le leo Juan capítulo 6, versículo 62. Dice, escúchelo bien, versículo 63, dice de Juan 6, anótelo ahí para que lo lea en su casa. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la carne es esta, sarch, la que se satisface esto. Amén. Usted me dice, le está haciendo mucho calor, le prendo el aire acondicionado. Entonces, un ejemplo, no le estoy diciendo que eso le va a pasar. Usted dice, bueno, es que tengo un problema respiratorio, tengo un problema de catarro, lo que sea, y eso me da tos.
Y entonces le dicen, no, yo lo que quiero es quitarme el calor, préndalo. No le importa si le hace daño. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere satisfacer? Su carne está allí. Tranquila. Lo que le gusta. Es mejor el ventilador, el aire acondicionado. Pero es que le dan trabajo. Y entonces usted quiere es que el mejor trabajo y que le paguen bien por hacer nada. Y que le den media jornada libre. ¿Ve? Y entonces le sacan una canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, lo hizo como bendición, para que el hombre se ocupara su mente y ya no estuviera pensando en lo que, bueno, lo demás, que ya sabe cómo es que yo digo, pero que no lo puedo decir ahora. Entonces, viene Génesis 12, aquí, y Dios llama, la palabra semilla, quiere decir, es el inicio de la vida. Amén. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El espíritu se llama espíritu de vida y la palabra se llama palabra de vida. Entonces la palabra de Dios tiene espíritu y esa palabra es la que da vida. Cuando recibimos la palabra de Dios dada conforme al espíritu, entonces esa entra en nosotros, produce fe y nos da la nueva vida, el nuevo nacimiento. También se traduce como cera, como semen, como semilla. Entonces de aquí dice así: llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora le va a decir cómo Dios va a bendecir todas las familias de la tierra. Está llamándolo para formar un pueblo. ¿Qué pueblo sale de Abraham? Diga el pueblo de Israel. Pero con el pueblo de Israel va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí o no? Vamos al capítulo 22 y nos da un poquitico más de luz. Manda Dios a Abraham a sacrificar a su hijo. Llévalo al uno de los montes del Moria, porque va a probar a Abraham, capítulo 22. Y entonces, cuando ya lo va a sacrificar, le habla a Dios desde el cielo y le dice: detente, Abraham, porque ahora conozco que me temes. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es manifestar cuando una persona obedece, cuando es temerosa de Dios. Cuando no obedece, cuando no tiene temor de Dios. Amén. Usted lo puede leer del versículo 1 en adelante, capítulo 22 de libro de Génesis. Dios llama a Abraham para probarlo y dice: lleva a tu hijo a uno de los montes de Moria y allí lo sacrificas. Después queda 3 días de camino. Dice en el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién fue el que le habló desde el cielo? Yo, por mí mismo he jurado. No es el ángel Miguel. El ángel es mensajero. Cristo es el mensajero de Dios. Él vino a traer un mensaje. Es el que viene a traer el mensaje de salvación. Amén. Y le dice: por mí mismo he jurado. ¿Qué dice en hebreo? Dios no pudo jurar por otro mayor que él y juró por él mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Diga: Jehová. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Entonces lo probó, y ahora, como ya lo probó y probó que te teme a él, lo va a bendecir. Amén. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Déjeme, yo le digo aquí un poquitico, no importan las críticas. Las estrellas del cielo son la descendencia espiritual, que es la iglesia, aunque algunos no crean.
y la que está a la orilla del mar es la descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel. De esa descendencia, como la arena del mar, va a salir una descendencia que es como las estrellas del cielo. Amén. A ver, le leo un versículo antes de seguir leyendo. Espérese, tranquilo hermano, usted sabe que ya soy como medio locato para predicar. Me gusta es que usted lea la Biblia. Daniel, capítulo 12. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No está hablando de Israel, está hablando de la iglesia. Israel nunca le predicó a las multitudes. Es más, no aceptaban los gentiles, porque eran incircuncisos. Amén. Bueno, y dice, y de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, pueblo de Israel. En tu simiente, no dicen tus simientes, está hablando de dos descendencias y no dice tus simientes, dice tu simiente, una sola simiente, que es la palabra, el verbo. Amén. Jesucristo, ¿quién es? El verbo de Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios va a cumplir la promesa de Génesis 3:15 a través de la obediencia de alguien que Él llamó para formar un pueblo, que ese es Abraham. ¿Estamos o no estamos? ¿Está entendiéndolo o no? Bueno, hay que hablar de cómo se traspasa la simiente y toda esa cuestión, pero eso es un estudio mucho más largo, mucho más dispendioso. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. A ver si alcanzamos a leer todo esto en este tiempo que queda. Esto es leer la Biblia. Aquí no necesita teología, aquí lo que necesita es saber leer, porque está claro. Aquí no tiene que aplicar leyes, ni normas, ni nada de esas cosas que son necesarias. Pero aquí no, aquí solamente leer. Aquí lo único que tiene que saber es leer. Si no sabe leer, sí, tiene que esperar a ver qué es lo que le dice. Capítulo 3 de la carta a los Gálatas. ¿Estamos aquí o no? Bueno, yo creí que estaba en Gálatas. Bueno, aquí está. Bueno, dice aquí, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por... Ahora nosotros somos justificados por la fe. ¿Sí o no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Romanos 5:1. La justicia de Dios es que la justicia de Dios no lo declara culpable a Abraham. Él viene con una descendencia, una naturaleza caída. Ahora Dios lo llama y lo justifica cuando le obedece. Amén. Lo justifica cuando le obedece. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, ¿por qué obedeció a Abraham? Diga, porque le creyó a Dios. ¿Qué es la fe? Creer. Confiar. Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted es de fe? Usted es hijo de Abraham, pero no es judío. Usted es de la simiente como las estrellas del cielo. La arena que está a la orilla del mar es la descendencia en Israel. Y como la arena, como el polvo del desierto, como el polvo de la tierra son los árabes. Son tres simientes. Amén. Es una descendencia porque tuvo también otro hijo del cual no vamos a hablar ahora. Bueno. Y la escritura,
previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, nosotros que no somos israelitas. Entonces, la escritura, ¿cuál es la escritura? Todo el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. O sea, la buena nueva es el Evangelio, le dio a Abraham el Evangelio. La buena nueva de salvación, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, Abraham lo llama Dios, él cree. Dios va a hacer que de la simiente, de la descendencia de Abraham va a tener una descendencia. Amén. Por ejemplo, yo tengo una descendencia en mi hijo mayor, tengo otra descendencia en mi hijo menor y tengo otra descendencia en mi hija. ¿Amén o no? Se lo pongo más fácil todavía. A ver, la descendencia, el sacerdocio levítico, eran los hijos de Leví en Aarón. Los hijos de Leví, ¿cuál era el padre de Moisés? Señor, ayúdalo, Señor. Pues no sigo hasta que no me digan cuál es el padre de Leví, el padre de Moisés. Éxodo, capítulo 1. Ay, Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió a Dios un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, etc. Un hijo de Leví. ¿De quién era hijo Aarón? De Leví. ¿De quién era hija María? María, la que le gustaba hablar de Moisés. Bueno, ¿de quién eran hijos? De Leví, de la familia de Leví. ¿Cuáles eran los sacerdotes? ¿Los hijos de Moisés o los hijos de Aarón? Aarón es hermano de Moisés, ¿cierto? Sí, señor, y María también. Y María. Pero entonces Aarón tenía el sacerdocio porque Aarón era el primogénito mayor. No, porque Dios lo llamó. Que Dios le dijo, de los hijos de Aarón, únicamente de la familia de Aarón va a sacar mi sacerdocio. El pueblo de Israel nace de Jacob y Jacob no era el mayor. El mayor servirá al menor. Dios es así. Bueno, seguimos. Entonces aquí, entiendan esto. Ahora aquí dice, la escritura previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, en Abraham, en tu simiente, en una simiente, en uno de esos hijos que vas a tener, voy a bendecir todas las familias de la tierra. Entonces viene Cristo, que no es sumo sacerdote también, pero lo cambia, no viene de Aarón, no viene de la familia de Leví, sino de la tribu de Judá. Ya eso, pues usted ya lo conoce, si no, se lo explico después. ¿Sí o no? Entonces viene de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dios sabía que para el tiempo de la venida de Cristo el reino iba a estar dividido y unos iban a estar contaminados en Samaria y otros iban a estar en Judá. Cuando el Señor viene, dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Samaria. Amén. Y le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. Y le dijeron, mire, en los que están sanos, los que estaban en el templo, donde había templo en Judá,
no tiene necesidad de médico, voy a los enfermos. Acuérdese de eso. El pueblo que estaba en tinieblas al otro lado de Galilea de los gentiles, en la tierra de Neftalí, vio gran luz. ¿Sí o no? Bueno, seguimos aquí pues. De modo, verso 9, mire la realidad de la promesa. De modo que los de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Voy a ir rápido, esto no voy a explicarlo mucho porque se acabó el tiempo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por su fe vivirá. La fe viene de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese proceso viene Abraham, Dios hace un pacto con él, le da una promesa que en su simiente va a bendecir toda la familia de la tierra, pero luego viene una ley. ¿Por qué? Porque él tiene que justificar, para poder bendecir, tiene que primero justificar por la fe. Porque el que va a vivir es por la fe, va a ser libre de la muerte por la fe. Esta es que la muerte es por el pecado, ¿no? O sea, va a ser justificado. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, en la ley dice: el que haga estas ley va a vivir, el que haga estas cosas de ley va a vivir por ellas. Entonces quiere decir que la ley ponía sacrificios y cosas, ¿no? Entonces, si usted peca, trae un corderito, trae aquí, trae acá, trae allí, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que purificarse, tiene que lavarse, toda esa cuestión. Entonces ellos pecaban y entonces ellos no eran irreprensibles. El guardar la ley los hacía irreprensibles. O sea, Dios no los culpaba, no los mataba, pues. ¿Me comprende? Pero tenían que presentar esos sacrificios. Pero no se justificaba. No se justifica que con este animalito usted me pague a mí la transgresión que hizo, el pecado. Esto no lo justifica usted. Lo que usted hizo, lo hizo porque sabía que traía este animalito que pagaba el pato por usted. Amén. Para ir así rápido. Dice: entonces Cristo nos redime de la maldición de la ley, porque la ley decía: el que no haga esto se muere, está maldito. Entonces Cristo viene y se hace maldición por nosotros, porque Él carga el pecado de todos nosotros, porque la misma ley contenía: maldito todo aquel que es colgado de un madero, o sea, crucificado. Y entonces, versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Déjeme que la Biblia lo va a explicar. Déjeme, yo le leo y la misma Biblia le va a ir explicando. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, el pacto con Abraham, con Abraham tuvo promesa y tuvo pacto para confirmar la promesa. Amén. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, lo está diciendo la Biblia. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto de Sinaí lo que hace es confirmar la promesa de Abraham en Cristo. Léalo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿En qué consiste ese pacto? La ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo invalida, no lo anula, no lo destruye. No destruye, no abroga, no invalida la promesa. Amén.
no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando Dios dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, no lo dijo bajo la ley, sino bajo una dispensación diferente, aunque hay gente que no les gustan las dispensaciones. Dicen bueno, nos dicen ahí chiflado porque somos dispensacionalistas. Una dispensación es una economía, una administración en que Dios revela ciertas cosas, ciertas bases de la salvación, la cual nosotros tenemos que administrar. Y aquí en este momento dice, por ejemplo, una de las cosas que Dios revela en este tiempo de la gracia es que no hay salvación sino en Cristo Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, que Dios dijo, Dios le entregó el poder, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, amén, etcétera. Bueno, ahora dice aquí, Dios la concedió esa promesa a Abraham no bajo la ley, de modo que la ley judía, o la ley del Sinaí, mejor, que se dio allá, porque es que nos culpan de que nosotros guardamos la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley, amén. Otros dicen que tienen que guardar el sábado, que ya no, que Cristo no es Dios, que Jehová, es lo mismo, hombre. ¿Sabe usted que cuál es el nombre del Señor? En hebreo, yo voy a dejarle una tarea para que se le rompa la cabeza. No me quiero detener aquí, únicamente para que se le rompa la cabeza, para que se saque tantas cosas de la cabeza. Entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, plural. Amén. Ahora dice, entonces Jehová Dios Jehová es Dios, y Dios es Elohim. Lo dicen de Deuteronomio, Él es Dios de dioses, dijo el Dios de dioses. Ahí les queda esa para que estudien, ya saben cómo lo estudian. Bueno, sigamos pues. Estamos en Gálatas 3. Para que no se esté ocioso, hermanos, lea la Biblia, que la Biblia tiene muchas cosas que aprender, que escudriñar, que Dios le quiere revelar. Amén. Propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida no para cambiar la promesa, ni para estorbar la promesa. La ley fue añadida, dice, a causa de las transgresiones traspasar el límite, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Era la manera fue por causa del pecado, por causa de la transgresión. ¿Hasta cuándo fue la ley? Hasta que viniera la simiente a la cual se le había hecho la promesa. ¿Cuál es la simiente? Cristo. Amén. Y fue ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador, que es Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo. Él fue mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero Dios no es que hay un Dios para Israel y otro Dios para nosotros. Dios es uno solo. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. No es que no haya padre, no haya hijo. ¿Está entendiéndolo o no? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar
la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si nomás el conocimiento de saber qué es pecado me librara a mí del pecado, me justificara el pecado que yo cometí, entonces la salvación será por la ley. Pero no fue por la ley, no es por la ley, sino por la gracia. Lo que hace la ley es a ver, si la flecha va de para allá, quiere decir que esa es la vía autorizada, que es hacia allá el tráfico. ¿Cierto que sí? Y si usted va en contravía, usted se va a estrellar, va a ser un problemón. ¿Sí o no? Le sale el guarda y le dice, no vio la flecha. ¿Y usted qué le contesta? No vi al indio, entonces vaya a ver la flecha. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se mete en contravía, pero si ve el guarda, el que ejecuta la ley, el que tiene poder para sancionar, entonces no le pasó nada. Y se devuelve. ¿Se comprende? Eso pasaba con la ley. El pueblo de Israel, por las transgresiones, Dios decía una cosa, ellos hacían otra. Entonces ahora Dios establece su ley escrita para que cada uno sepa qué es pecado y qué no es pecado. ¿Para qué? Dice, verso 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Entonces la ley lo que hacía era, en todo lo volvió pecado. ¿Por qué? Desobedecer a los padres, gritar, maldecir, mentir, todo pecado, pero sin ley no hay conocimiento del pecado. Entonces por eso nosotros andamos tan tranquilos por el mundo sin conocer la ley de Dios. Y le metí una mentira por un roto, hermano. Dejaba al otro tambaleando una mentira y decía que yo sí soy avispado. No, lo que llamaba era que era bien mentiroso. ¿Cierto que sí? Cuando venimos al Señor nos damos cuenta de eso. Entonces lo que hace la ley, ¿qué es lo que hace la ley? Que cuando va y le mete, abre un hueco para meter una mentira, entonces viene el Espíritu que está dentro de nosotros, te dice, mentiste, negro, mentiste. La Biblia dice que la mentira es pecado. ¿Sí o no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Espíritu que es para redargudirnos? Lo lleva a Cristo a pedir perdón. Si hemos pecado, ¿a dónde lo lleva? Al abogado. ¿Sí o no? ¿Sabes? Esto no hay necesidad no de leerlo. Luego, más la Escritura lo encerró, verso 22, todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿cuál promesa? De bendecir a toda la nación de la tierra, de justificarlos, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados. El confinamiento. ¿Sabe qué es el confinamiento? La palabra ya usted la entiende ahora. Encerrados. ¿Sí o no? Estamos encerrados. ¿En qué? ¿En la casa? No, en la ley. La ley nos encerraba, no nos dejaba escapar. Estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Confinamiento, ya había confinamiento en los tiempos de Moisés, hermano. Entonces la ley nos hizo que el hombre estuviera encerrado en el pecado. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro siervo, nuestro instructor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está clarito, ¿cierto que sí que usted lo ha leído muchas veces? Pero yo tengo que leerlo otra vez. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El que no se bautiza en Cristo no está revestido de Cristo. Sumergidos en Cristo. Amén. Esos que están sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo, dicen ya no hay judío ni griego, de tal manera que no importa si es judío o gentil, es de Cristo.
Ya no hay esclavo ni libre, no dice que el esclavo queda libre. Dice, no, para el Señor, si es esclavo, si es libre, es hijo, es redimido, es justificado, es su pueblo. Ya no hay varón ni mujer. No dice que sean de diversidad de género. No está hablando de eso, sino que sea hombre o sea mujer, está revestido de Cristo. Amén. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por qué no hay varón ni mujer? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa? En tu simiente, que es Cristo, le dijo a Abraham, pues no le dijo es Cristo, pero luego la Biblia nos enseña. En tu simiente voy a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la bendición? Darnos el Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que a través de la fe obtuviésemos o recibiésemos la promesa del Espíritu. De modo que el que no cree en el Espíritu, cree que el Espíritu es una fuerza activa, no tiene salvación. Que el Espíritu no es una energía, no. Para que revise el versículo 14. El 14 creo que es. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando recibimos la promesa del Espíritu, entonces recibimos la vida de la palabra, la vida del Espíritu. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Floja esta zona de alimentación. Gloria a Dios. Bueno, sigo hermano. Ojo con esto. Ojo con la que va a leer. Ya le va a leer un versículo más por allá atrás. Pero antes le va a leer esto. Pero también digo, entre tanto que el heredero de qué, de la promesa, es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No recibe la herencia todavía porque tiene que crecer. El esclavo es el ayo que lo lleva a Cristo. El ayo es la ley. Está esclavo de la ley. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que salir de esa condición. Ellos estaban influenciando a la iglesia de los Gálatas al judaísmo. Amén. Entonces Pablo les explica, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo que sea señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así estuvo Israel. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, los principios elementales del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo envió, ¿de dónde lo envió? ¿De dónde envió a su Hijo? ¿Ah? Del cielo, ¿por qué le da miedo decir? Del cielo. ¿Y qué hace a su Hijo del cielo? ¿Por qué estaba en el cielo? ¿Por qué Dios? ¿Era un ángel? No, no es el ángel Miguel. La Biblia dice en Hebreos, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles? Él es superior a los ángeles. Bueno, sigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así, escúchenlo bien,
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, porque Él es la simiente, la semilla que nos da la vida a nosotros. Bueno, se acabó el tiempo. Estamos leyendo la Biblia nomás. Mañana lo explicamos. Amén. Ahora, estés ahí, yo les leo Romanos, capítulo 8, ya para terminar. Ay, Señor. Capítulo 8. Bueno. Verso 15. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo tampoco es una fuerza activa ni una corriente. No, usted no recibió un corrientazo, usted recibió el Espíritu Santo. A ver, sí, porque es que tenemos doctrinas bien raras, diversas y extrañas, dice la Biblia. No, que la fuerza activa de Dios, que eso es como la corriente. Yo no recibí un corrientazo, yo tengo desde el Espíritu. Y si no venga, toca, me hace paso corriente. No paso corriente. Tengo ese poder energizante del Espíritu Santo en mi vida, que es diferente. Esto lo estoy leyendo, solamente lectura. Y usted va a pelear. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, herederos de las promesas. Usted tiene derecho a una herencia. Amén. Y entonces, ¿cuál es la herencia de Dios en los santos? Estuvimos hablando de Efesios. Mañana lo vamos a hablar. Que apenas se los toqué y no lo expliqué, porque dije que tenía que primero leerle esto. Porque es que algunos de ustedes no leen la Biblia en la casa. Gastan más tiempo, le dan a ese teléfono hasta que se quedan dormidos. Y la Biblia se queda, porque algunos hasta con cierre la llaman, la tienen. ¿Sí o no? El que calla otorga. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque tú nos aclaras, Dios mío, la mente, el corazón, con tu verdad. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón se pueda, Dios mío, ser entendido de tu voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto, Señor. Danos la capacidad de entender, bendito Dios, que tú eres fiel y poderoso y que tú has enviado el Espíritu de tu Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Decirte, Padre amado, Padre mío, tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, que por amor a tu nombre, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor. Pues aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento que decía Génesis capítulo 3, y tu palabra dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies, porque somos el cuerpo de aquel que lo llena todo. Somos la plenitud de Cristo, somos la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por el poder, por la gracia y por el favor, Señor, que has puesto sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mañana tenemos que continuar con esto. No se despiste, porque si no, no va a aprender nunca. O yo, si es un poquito de aquí, un poquito de allá, dijo el profeta Isaías, hasta que vayan y caigan de espaldas y queden entrelazados. No, Señor, hay que aprender la palabra. Dios los bendiga a todos. Mañana a las 7 de la mañana tenemos aquí menos de 12 horas, hermano. Esa es la perseverancia de los santos.
tenemos tiempo de clamor. Dios les bendiga.